Ahora vamos a entrar en la resolución espacial. La resolución espacial se refiere al tamaño de los píxeles que forman la imagen. Todos sabemos que toda imagen digital, o sea, toda imagen que está en un entorno informático, está compuesta de pequeños cuadrados que se denominan píxeles. Esos cuadrados, por lo general, la información que se maneja, si tenemos una foto cualquiera hecha por una cámara o un celular, va a estar referida en megapíxeles, que son millones de píxeles que forman la imagen. Pero en la teledetección a nosotros nos interesa saber qué tamaño tiene cada uno de esos cuadraditos que componen la imagen. Entonces esa es la resolución espacial, cuánto mide cada uno de esos cuadritos en nuestro terreno, porque eso nos va a decir qué tamaño de objeto vamos a poder diferenciar o no en una imagen o fotografía. Acá vamos a partir con una fotografía que le llamamos realidad, que en realidad obviamente no es realidad porque no está transmitiendo en vivo desde un avión, sino que ya es una fotografía, pero como tiene muy alta resolución, la vamos a considerar la realidad. Y vamos a ir mostrando qué pasa si cambiamos la resolución espacial. En este primer ejemplo convertimos nuestra imagen a píxeles, o sea, está formada por cuadritos de 1 metro por 1 metro. Tenemos una vista general, que es acá en la zona del Dorado, el Autódromo El Dorado, y tenemos una vista en detalle, que es una zona de un productor por la zona de la ruta costera de la provincia de Misiones. En la vista general, 1 metro por 1 metro, seguimos viendo prácticamente igual la imagen. Sin embargo, en el nivel de detalle ya empezamos a ver que se perdió mucha calidad. Vemos que, por ejemplo, el borde del techo del galpón como que se serruchó. Lo mismo pasa con la casa, empezó a formar como serruchito, porque cada cuadro que compone la imagen tiene 1 metro. Entonces, ese metro va a empezar a mezclar todo lo que hay dentro de ese metro para dar un nuevo color. Si seguimos degradando la imagen a 5 por 5 metros, ya empezamos a ver pérdida de calidad acá incluso en la vista general y ni hablar en la vista del detalle. En el detalle prácticamente se perdió toda la información, se percibe algo todavía dónde están los caminos y si uno sabía que había un galpón todavía percibe zonas más oscuras y se percibe claramente el techo de la casa, aunque cambió totalmente de forma, pero porque el color era muy contrastante con el entorno. Y aparece un píxel, por ejemplo, acá, color rosa. O sea, ¿qué se debe ese píxel? No es que la hija del productor se fue al cumpleaños de 15, sino que la mezcla de colores que generó un color tan claro como este con el color que había del suelo en el entorno, generó un color nuevo que no existía en la realidad de ese patio, sino que apareció un nuevo color. Si seguimos bajándole la calidad, ya a 15 por 15 metros, vemos por un lado en la vista general que gran parte de la información se perdió, que algunos datos como la pista principal del autódromo sigue viéndose porque es ancha, es un circuito que tiene una dimensión importante, por lo tanto se sigue percibiendo. Caminos internos, algunos se ven, otros se perdieron. Este todavía se percibe, acá se perdió. Eso también va a depender no solo del ancho, sino de cómo le cayó ese píxel al camino. Si yo tengo un camino de 15 metros de ancho y justo el píxel coincidió de borde a borde del camino, lo voy a seguir viendo. Pero si me cae que medio camino queda en un píxel y medio camino queda en el otro píxel, esa mitad del camino se va a mezclar con la vegetación que hay al lado, que sería lo que ocurrió acá, se mezcla con la vegetación del lado, la otra mitad del píxel se mezcla con la vegetación del otro lado, y el color es un nuevo color que hace que se pierda por ahí el camino. Acá es interesante que la casa sigue manifestándose y ahora se volvió a agrandar. Pasó a ser 15 por 15. Originalmente estaba medio en diagonal, ahora quedó perfectamente encuadrada norte-sur. Simplemente se debe a que los píxeles que formaban el techo, que evidentemente eran de chapa de zinc nuevitos, reflejaban tanto que se imponen en cualquier mezcla que se produzca
y dominan el color de ese píxel. Por eso se sigue viendo. O sea, le cambió la forma y el tamaño a la casa del productor. Seguimos degradando a 30 por 30 metros. Ya prácticamente no se reconoce casi nada, digamos, se percibe todavía esta diagonal en una línea, un tendido de alta tensión, algún camino que coincidió en el centro del píxel se sigue viendo, alguna percepción de áreas de lo que es más vegetación arbórea y lo que es menos, o sea, más herbáceo. Y todavía podemos deducir el circuito, pero por ejemplo acá quedó una curva 90 grados, que no la tenía, pero por las mezclas que se fueron dando, los píxeles tomaron esta forma. Y en el nivel de detalle ya directamente desapareció incluso la influencia del techo de la casa, porque de 15 por 15 metros era un cuadrado, hasta este píxel, que hoy en día es 1, en la imagen anterior eran 4 píxeles, y de esos 4, 1 correspondía al techo de la casa, que se mezcló con otros 3, entonces ya no se impuso porque los otros eran mayoría. ¿Por qué llegamos a los 30 por 30 metros? Para comparar con una imagen satelital de la misma resolución, porque esto era una foto aérea, una foto tomada en el espectro visible, mezclando o generando una imagen colorida en la combinación de los tres colores, azul, verde y rojo. Si pasamos esto en la misma resolución espacial, 30 por 30 metros de píxel, a una imagen multiespectral, tenemos esto. Esta imagen tiene la misma resolución espacial que la imagen anterior, pero cambia la resolución espectral. O sea, la resolución espacial es 30 por 30 metros de píxel, pero la resolución espectral de la anterior era lo visible en una sola imagen y esta es una multiespectral, por lo tanto está compuesta por varias imágenes y para verla acá se utilizó el infrarrojo. Entonces, si bien tenemos la misma calidad en tamaño de píxel, vemos que se ven mucho más cosas, se pueden diferenciar mucho más cosas a pesar del poco detalle que en la anterior. Acá diferenciamos plantaciones forestales de monte nativo, dentro de lo forestal diferenciamos esto de esto, podemos ver que esto es diferente a esto y a su vez distinto a esto. Acá también vemos plantaciones, acá vemos zonas con poca cobertura. Acá vemos esto, obviamente que esto requiere un entrenamiento del ojo para diferenciar, pero esto es pastura, esto son zonas con poco cobertura que corresponden en este caso a yerbales. Y si vemos el circuito vuelve a tener una forma un poco más deducible. Esto se debe a que el infrarrojo va a diferenciar aquella pastura o pasto, porque en el caso del autódromo no es pastura, sino es pasto que se mantiene en el parquizado y cerca a la pista. En las zonas cercanas a la pista va a tener menos calidad ese pasto, menos cobertura, porque son zonas más pisoteadas, son zonas que tienen el efecto del polvo cuando hay carreras, son zonas que también sufren degradación, porque normalmente suelen tener la pista en muchas partes está más hundida, entonces el agua va a escurrir y erosionar. En esas zonas que el pasto está más débil, para el infrarrojo lo va a considerar como suelo, mientras que en el visible lo veíamos de color verde, como si fuese pasto. Entonces esto nos permite diferenciar estado también de la cobertura. Entonces nos permite ver algunas cosas, diferenciar más cosas que al no tener el infrarrojo. Y acá en el nivel de detalle prácticamente no mejoró nada. O sea, podemos decir que zonificó, hizo esta zona como más vegetada y las otras no, pero no es que aportan mucha información. Entonces podemos decir que las multiespectrales van a aportar más información, incluso a baja resolución, como a una escala más general, y la fotografía aérea tiene la característica de tener alta resolución espacial, o sea, píxeles muy chicos, y nos permiten ver mucho más detalle. Aunque hoy en día hay imágenes satelitales que están compitiendo al nivel de detalle con las fotografías aéreas.